Al principio, solo eran personas en busca de una ventaja, de un camino más corto, que los hiciera sentir invencibles y capaces de ganar sin esfuerzo. Ellos no tienen nombre, tienen miles de nombres, porque el miedo a ser descubiertos los obliga a deshacerse de su identidad una y otra vez, escondiéndose en perfiles vacíos, en comunidades tóxicas y diluidos en un ciclo interminable de cuentas falsas, de perfiles creados para ser descartados, y en grupos donde todos se odian pero aún así se necesitan. Se justifican diciendo que todos los hacen, crean una mentalidad de persecución en la que nadie juega limpio y se convencen de que es la única manera de competir, pero en realidad ya no compiten, no mejoran ni evolucionan, están presos y adictos a un algoritmo que les hace creer que son profesionales. Es la dependencia absoluta de la máquina, porque sin ella no son nada, y con cada partida su humanidad se desvanece y terminan atrapados en un camino sin retorno. Solo buscan estar por encima de los demás, incluso sobre quienes lo guiaron a ese infierno, traicionándose entre ellos, gastando más y más en un mundo donde el único que realmente gana es quien le vende la mentira. Siempre serán vistos como tramposos, porque la verdad es una sola: quien fue cheater una vez, lo será siempre. En la regla número 3 analizamos diversos patrones visuales que revelan conductas mecanizadas en muchos gameplays. Observamos cómo los aimbots repiten comportamientos que serían imposibles de ejecutar de forma constante para un humano. Explicamos también cómo un aimbot se mueve desde el momento que se activa hasta el momento que llega a su objetivo. Vimos cómo su movimiento es inmediato, sin correcciones y sin transiciones naturales. Pero lo que no dijimos es qué sucede en ese trayecto. Este movimiento no es un simple desplazamiento del cursor, es un proceso. No hay progresión, no hay ajuste, y cuando un movimiento rompe la estructura del tiempo y la velocidad, deja un rastro casi imperceptible para el ojo humano. Esta es la regla número 4. Alteración de fotogramas. Cuando un jugador humano mueve la mira, la velocidad no es constante, hay aceleraciones, microcorrecciones y ajustes en el último momento. Pero una máquina no sigue estas reglas. Su único objetivo es llegar lo más rápido posible de un punto hacia otro, y si este no llega a tiempo, el programa es absolutamente inefectivo. Por esta razón, el algoritmo manipula todo lo que tiene a su alcance para ejecutar la orden. Aquí es donde ocurre la alteración de fotogramas. Estamos hablando de tiempo, velocidad y aceleración. Este es un proceso medible, pero incluso sin cálculos avanzados puede detectarse de manera visual. El aimbot ajusta la mira en la menor cantidad de fotogramas posibles, y el resultado de esto es un salto visual. Los saltos visuales pueden aparecer al inicio y al final de un combate, y su detección está determinada por la duración del aimbot mediante el aimkey manual, cuya pulsación define cuánto tiempo la máquina permanece activa. Si el aimbot se activa a largas distancias, el movimiento parecerá más evidente.
y se caracteriza por ser un movimiento extremadamente rápido entre puntos, generando una distorsión en la fluidez visual del juego, ya que al desplazarse a tanta velocidad, el aimbot omite ciertos fotogramas, provocando saltos visuales perceptibles. La mira no sigue un camino visible ni una progresión natural. El desplazamiento es completamente recto y uniforme. La velocidad se mantiene constante sin transiciones lógicas. Este fenómeno es imposible de replicar de manera consistente por un jugador humano, ya que una persona real debe recorrer una secuencia de fotogramas para llegar de un punto a otro, ajustando progresivamente su velocidad y realizando pequeñas correcciones antes de disparar. Este tipo de cheat no intenta ocultarse, solo mueve la mira en la menor cantidad de cuadros posible, haciendo que los saltos visuales sean muy evidentes hasta para los más inexpertos. Estamos hablando de un aimbot básico, que puede ser llamado antiguo, hardcore o mal configurado, y estos son los más fáciles de identificar porque cometen errores evidentes en su movimiento. La mira salta repentinamente sin una transición visible hacia los objetivos de forma instantánea, algo que contrasta con el movimiento fluido de un jugador legítimo. Y los cuadros del salto de la mira ocurre en uno o dos fotogramas, prácticamente un teletransporte. Este es un tipo de aimbot más avanzado que introduce algo de suavizado y configuraciones para hacer menos obvio. Sin embargo, la velocidad y la precisión siguen siendo constantemente altas de forma inhumana. El movimiento ya no ocurre en uno o dos fotogramas, sino que se reparten en 3, 4 o 5 cuadros. Sin embargo, su velocidad sigue siendo muy elevada y se mantiene fija y uniforme sin variaciones naturales. Cuando analizamos los fotogramas de un movimiento, se identifican puntos de variación que representan la posición de la mira en cada cuadro. Este conjunto de puntos refleja el tramo completo del movimiento rápido, como si se tratara de un flickshot que va de extremo a extremo hacia un objetivo. Por lo cual, nos enfocamos únicamente en analizar el tramo acelerado del movimiento. Uno de los factores más importantes en este análisis es la velocidad de desplazamiento. Los niveles de velocidad y aceleración en el movimiento de la mira son factores clave para analizar una jugada, ya que en un aimbot básico o avanzado, lo primero que suele destacarse es que el desplazamiento principal ocurre siempre en línea recta, con la diferencia de que en los aimbots más básicos la aceleración es cero, lo que genera saltos de fotogramas evidentes. La mira pasa instantáneamente de estar quieta a teletransportarse directamente a las coordenadas del objetivo de forma inmediata, provocando alteraciones visuales perceptibles. Por otro lado, los aimbots avanzados incorporan un cierto grado de aceleración para simular un movimiento más progresivo y evitar esos saltos visuales. Sin embargo, el ritmo continúa siendo tan artificial que la velocidad sigue siendo extremadamente alta. Un jugador humano mueve la mira de forma gradual, primero acelera hasta alcanzar un pico de velocidad y luego desacelera al acercarse al objetivo. El ritmo varía durante todo el recorrido y la trayectoria tiende a ser arqueada o ligeramente curva. Pero los aimbots de última generación han evolucionado tanto que ahora pueden operar dentro del campo de visión angular con límites y variaciones predefinidas como dijimos en la regla número 2. Ya no se limitan a trayectorias en línea recta, ahora pueden moverse siguiendo curvas, ajustar y limitar su velocidad, evitando aceleraciones incoherentes para parecer más humanos, fallar un disparo a propósito o incluso sobrepasarse del blanco incorporando un cierto grado de randomización en la velocidad para evadir los sistemas de detección tradicionales y ser completamente invisibles ante cualquier sistema de defensa anti-cheat.
porque ahora no hay forma de distinguirlos. Han ganado la batalla tecnológica incorporando la inteligencia artificial para que aprenda y controle en tiempo real nuestros propios movimientos. Pero eso no los hace indetectables para nuestro sistema. Yep, you got it. That's the one. Estas anomalías se detectan analizando las fluctuaciones incoherentes de la velocidad, al agregar más puntos de variación en su recorrido. Por ejemplo, muchas versiones modernas de aimbot regulan la aceleración mediante el suavizado configurable para evitar saltos visuales, pero incurren en el error de mantener constante la velocidad. Esto genera trayectos con distancias regulares entre los puntos, evidenciando tramos donde no existe variación alguna. Este tipo de fluctuaciones tan precisas y uniformes contradicen por completo la lógica del gesto humano. Nadie es capaz de controlar sus movimientos con tanta exactitud, ni cambiar de ritmo sin ser afectado por la inercia, como si la sensibilidad fuese ajustada mecánicamente según la situación. Y aunque visualmente sean más difíciles de detectar, estos aimbots se delatan por cambios de ritmo abruptos en trayectos cortos. Entonces, lo que debería ser un desplazamiento fluido y natural se transforma en una secuencia mecánica que rompe con la progresión que caracteriza al movimiento humano. La alteración de fotogramas es la única regla híbrida del sistema que puede verse como un patrón visual claro, pero también como una anomalía técnica que nos obliga a ir más profundo en la explicación, porque su lectura depende de variables que se regulan desde la configuración personal del jugador hasta la tecnología específica del aimbot que se esté usando. Por eso, ninguna regla de este sistema tiene valor por sí sola. Su fuerza aparece cuando se conecta con las demás, porque si sabemos cuándo comienza el proceso, podemos identificar a quién selecciona como objetivo, entender dónde lo hace con precisión y con esa información comprender cómo y por qué el algoritmo manipula la situación. Lo que no habíamos tenido en cuenta es que si conocemos el inicio, conocemos el final. Entonces, podemos calcular ese momento intermedio, y ese intervalo también deja huellas. Esta es la regla número 5. Tiempo de reacción. Cuando hablamos de tiempo de reacción, nos referimos al intervalo entre que percibimos un estímulo y ejecutamos una respuesta. En la mayoría de las pruebas que encontramos en internet, esto se mide a través de lo que se llama reacción a un estímulo visual simple, que implica un cambio de color en pantalla con una respuesta básica como hacer clic o mover el cursor. En condiciones ideales, se ha comprobado que los jugadores profesionales suelen registrar tiempos de reacción entre 160 y 200 milisegundos. Mientras que diversas investigaciones y plataformas coinciden en que la mayoría de los usuarios promedio alcanza valores significativamente más altos. Pero es importante entender que en este tipo de pruebas la persona está completamente enfocada, utilizando toda su atención y energía en esperar un único evento que ya sabe que va a ocurrir. Esa preparación mental y física permite alcanzar tiempos muy rápidos. Pero en un shooter la cosa es muy distinta. No se reacciona ante un único evento aislado, sino a una situación dinámica que, aunque sea un videojuego, funciona como una simulación de combate donde intervienen múltiples factores al mismo tiempo y se necesita un nivel de procesamiento constante para interpretar y actuar en consecuencia. Esto implica reconocer si lo que aparece de repente es un enemigo, para luego mover la mira, ajustar la puntería, anticipar, decidir y recién ahí disparar. Esto es una cadena de decisiones y movimientos, no es un simple reflejo automático. Por eso, el tiempo de reacción real en este contexto suele ser mucho más alto que una prueba básica. Ahora, esa reacción también puede verse alterada si el jugador ya tiene la mira apuntando al lugar justo antes de que aparezca el enemigo, por lo cual no necesita buscar. Si escucha pasos o un sonido claro, su cerebro responde mucho más rápido que con lo visual.
Y lo contrario pasa con el estrés, la fatiga o la edad, que son factores que incluso en jugadores entrenados pueden volver todo más lento. En este sistema vamos a medir el tiempo desde el momento en que aparece el estímulo, que en este caso es el enemigo, tomando como referencia la mitad de su cuerpo, hasta el primer movimiento motriz que ejecuta el jugador en respuesta. No analizaremos todo el ciclo, solo ese instante mínimo en el que ocurre la primera reacción. Y para entenderlo y filtrarlo mucho mejor, no nos vamos a guiar por estadísticas ajenas, vamos a ver cómo reacciona realmente un humano y para eso te voy a mostrar ejemplos concretos con análisis propios. Todos estos tiempos corresponden a un jugador humano. La mayoría de las reacciones están muy por encima de los 200 milisegundos, con uno o dos casos aislados ligeramente por debajo. Y eso sabiendo que el jugador está preapuntando, es decir, listo y esperando el momento para mover su cursor hacia 3 zonas posibles. Y aún en este contexto de preparación total, ninguna reacción cae por debajo de los 150 milisegundos. Y todo esto tiene una explicación. La neurofisiología nos impone un límite muy duro, que nos dice que es prácticamente imposible que un ser humano reaccione de forma consistente en menos de 150 milisegundos ante estímulos visuales inesperados, como el valor mínimo de una reacción humana real y legítima. Porque si entendemos cuál es el umbral natural, tanto en pruebas simples como en contextos complejos, entonces también podremos identificar con claridad cuándo un proceso ya no es manual, sino automático. Y eso nos lleva de nuevo a la regla número 1. AIMKey. Procesos automáticos. La regla número 1 nos enseñó que existen funciones como el AIMKey que pueden ser activadas manualmente por el jugador. Esto significa que aunque se trate de un aimbot, su activación sigue estando condicionada por una acción humana y por lo tanto sujeta a los límites que analizamos en la regla número 5, ubicándola dentro de los tiempos de reacción de un estímulo visual simple. Sin embargo, hasta ahora no mencionamos un punto clave. Ese mismo disparador también puede ser controlado por la máquina para ejecutarse sin intervención humana y acelerando los tiempos al máximo. Y así es como nacen los modos de disparo automático, como el Triggerbot, que es una función que monitorea constantemente el centro de la mira y dispara en el instante exacto en que un enemigo entra en ese punto. Es especialmente popular entre los usuarios de Sniper, ya que cuando se le alinea el enemigo sobre la mira, les facilita el trabajo. Pero también existe una variante mucho más avanzada que se llama Autofire. Este sistema va un paso más allá, no solo dispara automáticamente, sino que puede combinarse con un aimbot para actuar apenas un enemigo ingresa dentro del campo de visión angular, como vimos en la regla número 2, donde no hace falta presionar nada. El jugador simplemente observa cómo el algoritmo detecta, apunta y dispara sin intervención humana, como explicamos en la regla número 3, pero con la diferencia de alcanzar tiempos inhumanos. Estas grabaciones que ven acá son propiedad del equipo de investigación de Waldo Vision, en donde se ejecutan pruebas con un aim assist activado. Fíjense bien en los tiempos de reacción. Y si prestan atención a la derecha, van a ver que aparece un cartel donde dice proceso manual. Y esto es clave para entender lo que está ocurriendo. El jugador al que estamos analizando está utilizando dos tipos de activación en estas pruebas.
Por un lado, tiene una función automática llamada Autofire, que se activa dentro del campo de visión angular, es decir que cuando el enemigo entra en ese rango, el disparo se ejecuta sin que el jugador toque nada, lo que genera tiempos de reacción extremadamente bajos, incluso por debajo de los 50 milisegundos. Pero cuando el enemigo aparece fuera del campo angular, el sistema automático no actúa, lo que hace que el jugador tenga que recurrir a la activación del aimbot manual, y ahí es donde se observa una reacción humana real, con tiempos que suben por arriba de los 150 milisegundos o más, como vimos en la regla número 5. La diferencia de tiempos lo deja en evidencia. Cuando la máquina toma el control total mediante el Autofire, la reacción es instantánea. Pero cuando ese mismo jugador necesita presionar un simple botón para activar el aim key y ejecutar el aimbot de forma manual, el tiempo de reacción se dispara, marcando una brecha abismal con respecto al disparo automatizado. Aún así, esa activación manual sigue siendo más rápida que la de un estímulo visual complejo. Y esto nos lleva de nuevo a la regla número 5. Si un profesional en su mejor estado apenas alcanza los 160 milisegundos para hacer un simple clic, ¿de verdad creen que un jugador casual puede ver un enemigo, identificarlo, calcular la distancia, mover la mira, disparar y acertar más rápido que eso? ¿5 acciones más veloces que el clic perfecto de un profesional? No, eso no es humano, eso no es reflejo, eso es automatización, y existe un límite que nadie puede romper, porque ya lo explicamos, nadie reacciona de forma consistente en menos de 150 milisegundos ante un estímulo visual inesperado, y si alguien lo hace, no es talento, es trampa, pura y simple trampa, y está mucho más allá de lo que el cuerpo humano puede hacer. Oh, shit! Hubo un tiempo en que jugar era algo simple, una forma de desconectar, de reírse, de compartir con amigos, donde podías ganar o perder, pero no era eso lo importante. Lo que valía era estar ahí, disfrutando del momento, sentirse parte sin tener que demostrar nada, y con eso alcanzaba. Pero competir es otra cosa, competir lo cambia todo, porque cuando entras en el terreno donde los mejores se definen, ya no alcanza con ser rápido e inteligente. Tenés que ser constante, tenés que ser distinto, tenés que destacarte por lo que dejás atrás, no por lo que disfrutás. Y lo más importante, tenés que ganártelo a costa de esfuerzo, de todo lo que estás dispuesto a perder para seguir adelante. Y no lo digo con orgullo, lo sé porque conocí ese camino, y aunque la competencia me dio más de lo que imaginé, también me mostró cuántas cosas se rompieron dentro mío por llegar tan lejos. Sé lo que se siente entrenar hasta la extenuación, y sé cuando alguien rompe los límites de lo posible, cuando lo que hace ya no nace del esfuerzo. Porque antes, competir era recorrer un camino duro, era fallar, corregir e insistir. Hoy, muchos ya no quieren pasar por eso, no quieren vivir el proceso, y si pueden evitarlo todo, mucho mejor. Ahora, el que pierde no quiere entender por qué, solo quiere una excusa, o peor, quiere una solución inmediata, un atajo para poder alimentar su ego, y así es como terminan entregándose a la máquina. Porque hoy, hacer trampa ya no sorprende a nadie, se vende a la vista de todos, se usa sin vergüenza, y quienes deberían frenarla no lo hacen,
porque vende, porque mueve plata y porque en el fondo a nadie le conviene que se termine. Hoy si jugás limpio, sos un idiota, y si haces trampa, mucho mejor. Total, todos los hacen. Y esa es la decadencia, la puta decadencia de lo que alguna vez fue competir. Y no esperes que las compañías hagan algo, ya dejaron en claro que no les importa, ni su juego, ni sus jugadores, ni detener a los tramposos. Por eso intenté compartir esta herramienta con quienes decían estar en la misma lucha. No para llamar la atención, solo para sumar algo que podía cambiar las cosas, un sistema, una forma real de enfrentar la mentira. Pensé que si veían lo que había construido, lo entenderían, que si de verdad estaban del mismo lado, iban a responder, pero no lo hicieron, ni uno de ellos. Y con ese silencio demostraron que nunca estuvieron de este lado, porque este sistema no fue creado para un juego en particular, funciona a nivel global y en cualquier entorno donde exista la trampa. Y la idea no es que me creas a mí, la idea es darte herramientas para que vos también puedas verlos, porque si ellos prefirieron mirar para otro lado, entonces me toca a mí mostrar lo que quieren esconder, y recordarles a ustedes lo que esto fue antes de que los hackers lo arruinaran todo. Si esto cambia algún día, quiero saber que hice mi parte, y si no cambia, quiero que al menos esto quede como testimonio de que no fui el único que abrió los ojos. Ahora te toca a vos decidir qué vas a hacer con esto, porque después de ver lo que viste, ya no puedes mirar para otro lado. Mi nombre es Self y este fue el capítulo 4 de la serie Cómo desenmascarar hackers en los shooters online. Muchas gracias por llegar hasta acá.